Y recuerdo que yo le hablaba mucho a Cami, yo le decía, hija, por favor, intenta respirar bien, ahorita vas a salir del cuerpo de la mamá, como explicándole todo lo que iba a pasar. Ahorita te van a sacar del cuerpo de la mamá, eh, vas a salir, va a estar haciendo frío, te van a coger otras manos, pero por favor respira, por favor llora. Y cuando me estaban operando yo solamente pensaba, llora, quiero escucharla llorar, quiero escucharla llorar, quiero escucharla llorar. Camila sale al balcón que la luna está brillando. Por ti ya sonó el tambor y el mar te estuvo cantando. Ya los corales se mostraron con todo su colorío. Para que sepa Camila que yo a ti nunca te olvido. Para que sepa Camila que yo a ti nunca te olvido. Vámonos al mar a navegar con la tortuga que nos llevará allá a soñar bajo la luna. Ahí vamos al mar a navegar con la tortuga que nos llevará allá a soñar bajo la luna. Ay, mi niña Camila, vámonos a soñar. Camila nació por primera vez el 8 de septiembre del 2006, pero a los 3 meses del parto, después del resultado de una resonancia cerebral, nació de nuevo. Y Paola y su esposo como padres también tuvieron que nacer otra vez. Yo vengo de una familia de cuidadoras. Mis tías y mi abuela fueron principalmente cuidadoras. Mi Camilochi. Esta voz que escuchamos es la de Paola Martínez, una mujer bogotana que estudió medicina y se hizo pediatra. Ella va a contar esta historia, pero no es la protagonista, o no la única, porque más que su propia historia, lo que ella quiere narrar aquí es la vida de su hija Camila, que falleció en diciembre del 2023 y que mientras estuvo viva no tuvo una voz propia, o que más bien tuvo una voz distinta a la mía o a la de usted que nos escucha. Una comunicación no hecha de palabras, sino de formas más esenciales e incluso, ¿por qué no?, de una forma más pura. Yo soy Paola Cadena y esto es Recordarte, un podcast donde la vida es una historia y la voz el acontecer sonoro de la memoria. Paola tenía exactamente 24 años cuando se casó. Ya había terminado su carrera de medicina y estaba haciendo el año rural. Piensa que se casó muy joven, pero también está convencida de que había una razón más allá de su propia conciencia que la hizo tomar esa decisión. Algo dentro de ella le decía que debía irse de la casa de sus padres y formar ella su propio hogar. Yo creo mucho en el destino, ¿sí? Y que las cosas de nuestra vida están y las decisiones que tomamos están marcadas por ese destino que está escrito para nosotros. Y yo me casé como muy joven, no muy segura de lo que estaba haciendo, pero había algo como dentro de mí que me decía, lo que se viene va a ser difícil y no puedes estar acá. Entonces me casé. Pienso que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque poco tiempo después toda la aparente estabilidad familiar que había en mi casa se desboronó.
De niña, fueron tías y abuelas las que siempre estuvieron encargadas de su cuidado y del cuidado de sus dos hermanos menores. Siempre se vio rodeada de mujeres cuidadoras en su familia extendida, en especial de una tía que sufrió polio de niña y que le enseñó muchísimo del amor a través del cuidado y de la discapacidad y todos los desafíos que ella implica. Además de sus tías y abuelas, fue también Paola misma, como hermana mayor, quien asumió una gran responsabilidad de cuidadora con sus hermanos. En su familia nuclear eran 5 personas: papá, mamá, ella y 2 hermanos menores, pero sus padres no fueron figuras muy presentes aunque vivieran con ellos. Paola y sus hermanos no crecieron en un hogar funcional, sino que al contrario, dice ella, era un hogar marcado por la violencia, la negligencia y el abandono. Entonces, creamos una sociedad con mis hermanos en la cual nosotros, inicialmente mi hermano y yo, nos cuidamos y luego llegó el más pequeño y ya nosotros cuidábamos de él. Entonces el cuidado siempre ha sido una parte fundamental de mi vida. Al muy poco tiempo, apenas meses después de que Paola se casara, en la casa de sus padres todo se derrumbó. Su mamá atravesó por problemas legales, se separaron sus padres y su hermano del medio había migrado desde sus 17 años, así que estaba lejos. Entonces, el recién formado hogar que tenía ella se convirtió en el refugio de su hermano menor, que en ese momento se fue a vivir a su casa y duró allí casi un año. Por eso, de alguna manera, siente que ella eligió casarse tan joven, porque inconscientemente algo le avisaba que debía formar un hogar y tener una casa propia, pues la que fue su casa de infancia prácticamente dejó de existir. Tuve la oportunidad de ser un apoyo y de volver a cuidar de mi hermano menor, aunque hacía menos de un año yo me había ido de la casa, o sea, realmente no han pasado sino como 6 meses que me había ido y otra vez estaba con él. Ya casada, al terminar su año rural en la carrera de medicina, estaba segura de querer especializarse en pediatría, pero con todo ese huracán que pasó por su familia, esos planes se congelaron un tiempo. Entonces inició su trabajo como médica general y un tiempo después empezó a llegar a su cabeza la idea de ser madre. Pues venía como esta idea de yo quiero ser mamá, ¿cierto? No con la conciencia que creo que hoy en día las mujeres tenemos para tomar una decisión de ese tipo. O sea, realmente pienso que yo soy todavía de la generación, yo tengo 44 años y pienso que yo soy todavía la generación de que antes de los 30 años tocaba tener un hijo. ¿Por qué? Porque era como uno de esos supuestos sociales, de esa imposición social con la que nos crían a las mujeres, en las cuales existe esa idea de que sí o sí tienes que tener un hijo, o tienes que conocer ese tipo de amor, o cómo no vas a ser mamá, nunca vas a ser completa si no eres mamá. Y toda esa romantización de la maternidad de la que no se hablaba en su momento hacía que muchas mujeres, y me incluyo, tomáramos la decisión de ser mamás sin realmente alguna vez cuestionarnos si eso era lo que queríamos, si estábamos preparadas para eso y si dimensionábamos la responsabilidad tan grande que implica tener hijos. Sabe que en ese momento de su vida no era completamente consciente de la responsabilidad que implica ser madre, y que su decisión estuvo probablemente mediada por ese precepto social que dictamina la maternidad como parte del deber ser de una mujer. Pero como siempre en su vida lo había hecho con todo, esto, el acto de crear una vida, también trató de hacerlo de la mejor forma posible. Entonces se hizo muchos chequeos médicos y tomó vitaminas un año antes de quedar embarazada para prevenir enfermedades relacionadas con la gestación. Lo primero que hice fue consultar con una obstetra, hacerme todos los chequeos que fueran necesarios y estar segura de que mi cuerpo estaba preparado para gestar un bebé. Y pues muy fácilmente quedé embarazada, o sea, como casi que al mes de haber suspendido los métodos anticonceptivos, quedé embarazada. Fue un momento muy especial, o sea, no me lo podía creer. Yo decía como la maravilla de la vida es infinita porque todavía me sorprendo con la perfección del cuerpo humano y con la capacidad que tiene de crear vida. O sea, pienso que eso es la perfección de la naturaleza, darnos la oportunidad de
de gestar, de crear una vida, es algo maravilloso. Hasta la semana 20 de su embarazo, Paola vomitó mucho. Vomitaba todo el tiempo e incluso tuvo que ir varias veces al hospital porque se deshidrataba. Luego, a la semana 22 de gestación, Fuimos a una de las ecografías más importantes, que es como para ya mirar el crecimiento de los órganos. en esa ecografía la obstetra que la estaba viendo identificó que la bebé tenía un ventrículo cerebral, es decir, el espacio donde se ve el líquido del cerebro, más grande de lo que podía esperarse para la etapa del embarazo en la que estaba. Entonces eso parte la historia como la gestación en dos, porque todo lo que venía muy bien, de repente te dan una sospecha diagnóstica que no sabes qué es, pero que por el conocimiento que yo tenía, intuía que algo no iba bien en el camino. Hace 18 años, cuando Paola estaba embarazada, no existían estudios tan avanzados como los que existen ahora para diagnosticar condiciones previas al nacimiento. Lo único que podían hacer en ese momento era repetir los exámenes que habían hecho al inicio para ver si algo había cambiado y hacer seguimiento con otras ecografías, nada más. Porque no era tan claro como que fuera a ser una hidrocefalia, o sea que se acumula mucho líquido en la cabecita, y tampoco se sabía qué era. Paola consultó con muchísimos médicos. Por su profesión, tenía el privilegio de poder buscar a sus profesores, especialistas en muchas ramas de la medicina, y preguntarles sobre todas las dudas y todos los miedos que pasaban por su cabeza. Pero en últimas, no había forma de saber nada con exactitud. Lo único que sabía es que su hija estaba viva y que ella como madre la estaba esperando. Yo creo que hice el vínculo más especial que yo pude haber hecho con un ser humano, o sea, con mi hija. Y fue muy especial porque yo dije, sin importar lo que tengamos que enfrentar, mientras tú luches yo voy a estar aquí. No sabíamos qué podía hacer, no sabíamos si la iba a afectar o no, no sabíamos si era una variación anatómica o no, pero ese momento fue muy importante porque como que nos pudimos comunicar y yo pude entender y saber que algo no venía bien y que no importaba lo que fuera, yo iba a estar ahí con ella. Ella estaba agarrada de ese amor tan grande que ya sentía por su hija, convencida de que fuera lo que fuera que pasara, ella estaría como madre para Camila. Y aunque fueron meses difíciles, angustiosos, de incertidumbre y de miedo, esto no hizo que ella ni su esposo se negaran a sí mismos como padres la posibilidad de la ilusión. No dejar que esa incertidumbre nublara todas las cosas lindas que queríamos para ella, o sea, como toda la ilusión de gestarla, de su nacimiento, de preparar las cosas para ella. Yo recuerdo que había aprendido a tejer hace muchos años porque mi mamá me enseñó, y cuando estaba embarazada yo quería tejerle a mi hija y le tejí ropa, conseguí unas lanas muy lindas, y una amiga mía, compañera del trabajo, me ayudó a hacer como unas decoraciones en madera para la habitación, y alistamos todo para ella, independientemente de si ella iba a volver a la casa con nosotros o no. O sea, a pesar de tener ese riesgo tan latente, no nos negamos de la oportunidad de ilusionarnos y de preparar todo para ella. El crecimiento de su hija empezó a hacerse más lento dentro del útero y por eso a la semana 38 de gestación, los médicos decidieron que era momento de desembarazar a Paola. Le programaron la cesárea inicialmente para el 7 de septiembre y ese día fue acompañada de su esposo, su cuñado y su suegra. Pero por cuestiones de la clínica, la cesárea no se pudo realizar y la aplazaron para el día siguiente, el 8 de septiembre del 2006, el día en que nació Camila. Ella y su esposo se levantaron muy temprano y salieron para la clínica y allá se encontraron con la madre de Paola y su hermano menor. Yo tenía muchos nervios, estaba muy angustiada porque no sabía si mi hija iba a poder respirar solita, si iba a necesitar cuidados intensivos,
si iba a poder adaptarse a la vida extrauterina de forma fácil o natural, digámoslo, o iba a necesitar alguna asistencia. Paola enfrentó esos nervios y esa angustia hablándole a su hija, sintiendo hasta su última fibra esa conexión que tenían las dos y preparándola a ella para ese momento tan definitivo para ambas en que Camila iba a salir de su vientre. Y recuerdo que yo le hablaba mucho a Cami, yo le decía, hija, por favor, intenta respirar bien, ahorita vas a salir del cuerpo de la mamá, como explicándole todo lo que iba a pasar. Ahorita te van a sacar del cuerpo de la mamá, vas a salir, va a estar haciendo frío, te van a coger otras manos, pero por favor respira, por favor llora. Y cuando me estaban operando yo solamente pensaba, llora, quiero escucharla llorar, quiero escucharla llorar, quiero escucharla llorar. Camila nació y una vez que Paola la escuchó llorar, sintió paz. Y cuando ya me la mostraron, pues la vi tan hermosa, tan chiquita. Y luego ya, cuando nos pasaron a la habitación, pude estar con ella, mirarla bien, todo su cuerpito tan perfecta, tan dulce. Creo que ese primer momento en el que ella salió de mi cuerpo para seguir conectadas desde otra forma, fue muy bonito y fue muy especial y fue mágico. Todo parecía normal en la niña. Aparte de estar por debajo del peso esperado, Camila no presentó ninguna anomalía con respecto a lo que se espera de un bebé recién nacido. Llorar, succionar, ciertos movimientos, todo parecía completamente normal. Y además, En la noche, nace a las 2 de la tarde, en la noche le hacen una ecografía a través de la fontanela, que es como esta zona blandita que hay en el cráneo de los recién nacidos. Por ahí se puede ver con un ecógrafo cómo está el tejido cerebral. Y la persona que la hizo me dijo, tu hija está muy bien, tienes una variación anatómica, un ventrículo más grande que el otro. ese diagnóstico fue lo más maravilloso que Paola podía escuchar. Después de haber pensado en todos los posibles y peores escenarios, que le dijeran que era apenas una malformación que no tendría mayor consecuencia, le devolvió cierta paz, aunque algo por dentro de sí misma le seguía diciendo que ese diagnóstico no era completo. Ni Paola ni su hija tuvieron que quedarse más de lo necesario en el hospital. Al otro día salieron rumbo a casa con su esposo, con la única indicación de que la niña debía estar en programa bebé canguro por su peso. Ese día empezó esa relación profunda entre Paola y su hija, entre su esposo y su hija, entre esa familia que ahora en lugar de 2 tenía 3 miembros. Nosotras hicimos un apego muy importante y muy seguro que se consolidó con la lactancia. O sea, yo pude lactar a mi hija y ese embarazo que había sido tan difícil por el vómito y las náuseas y no poder comer nada, la lactancia que para algunas mujeres es muy complicada, para nosotras funcionó perfectamente. O sea, para las dos. Cami aprendió a comer muy rápido, a agarrarse de la teta y no la soltó sino hasta cuando tenía como 9 meses. Amaba la teta y para mí fue muy satisfactorio poderla lactar y poderla alimentar. Todo estaba transcurriendo normalmente. Sin embargo, ya estando en la casa y con su mirada de médica, empezó a notar que había cosas del desarrollo normal que a su niña se le estaban dificultando, como que no perdía ciertos reflejos que debían desaparecer o que no ganaba tanta fuerza en el cuello como se esperaba. Por eso, Paola decidió llevarla a un neuropediatra, que había sido su profesor durante la carrera. Él la vio, inicialmente me dijo como yo la veo muy bien, no hay necesidad de hacer ningún otro estudio, vamos a hacerle seguimiento. Y ya hacía como los 2 meses y medio me dijo, me parece que las respuestas auditivas no son tan consistentes. No estaban seguros completamente si la respuesta auditiva de la niña era normal o no. Era difícil determinarlo, así que Paola seguía con una incertidumbre que duró 3 meses. Cuando Cami tiene 3 meses y medio, convulsiona por primera vez. A sus 3 mesecitos hace un estatus epiléptico, una convulsión muy larga que nos lleva a consultar a urgencias y de una vez en la clínica pues ya le hicieron el resto de los estudios
incluyendo un examen más especializado de la cabeza que se llama resonancia cerebral, y en la cual yo pude ver claramente que mi hija había nacido con una malformación cerebral muy importante. O sea, su cerebro, tú sabes que el cerebro tiene las circunvoluciones como esas curvitas, y el cerebro de Cami era prácticamente liso. De ahí vinieron un recorrido de estudios y exámenes que explicaron por qué el cerebro de Camila se veía así. Yo tuve una infección por un virus que se llama citomegalovirus. Este es un virus que está en el ambiente y que en un adulto no produce más que una gripa común y corriente, y que además al 90% de las mujeres para sus 25 años ya les ha dado. Desgraciadamente a Paola para el momento de su embarazo no le había dado, y lo grave del virus es sufrirlo por primera vez durante la gestación. Me dio durante ese periodo de la gestación en el cual el cerebro se está formando, y yo ni siquiera me enteré. Paola no se enteró porque no tuvo ningún síntoma. No tuvo gripa, no tuvo fiebre, no tuvo nada. Pero esa imagen del cerebro de su hija estaba ahora ahí frente a ella y a su esposo, mostrándoles que eso había sucedido y que ahora lo que enfrentaban de cara al futuro como padres era muy diferente de lo que tal vez cada uno había soñado para su hija. Cuando ya veo la resonancia de mi hija, fue un momento muy difícil porque yo sabía lo que eso significaba. Y recuerdo que mi primer pensamiento doloroso fue: mi hija no va a ir a la universidad. Ese fue lo que yo vi claramente cuando vi la imagen. Y digo que fue el primer pensamiento doloroso que tuve porque a mí no me importaba si mi hija iba a tener alguna condición de discapacidad, si iba a necesitar asistencia con algún tipo de equipo, silla de ruedas, dificultad para hablar. O sea, yo siempre he valorado mucho la capacidad de pensar y siempre he creído que la herramienta que hemos tenido las mujeres para salir de esta, o para intentar derrocar esta posición patriarcal que tanto daño nos ha hecho, es nuestra inteligencia. Entonces, eso siempre fue para mí el órgano que yo más amo en mi cuerpo es mi cerebro. Entonces, verlo ahí, darme cuenta de eso, fue como el primer momento impactante que yo viví, por el cual, digamos, tuve que hacer el primer duelo real. Durante la gestación, pues vino como este proceso de enfrentar una situación con tanta incertidumbre, pero ya ante la realidad ya era como: lo que se viene es difícil, no va a ser fácil para ninguno de nosotros, pero sobre todo para ella no va a ser fácil. Y fue muy doloroso, o sea, fue muy difícil. El panorama era muy doloroso y muy incierto. Dice Paola que cuando hay alteraciones en la formación del cerebro, dependiendo de la gravedad y de la ubicación, se empiezan a comprometer habilidades que normalmente se van adquiriendo a lo largo de la infancia, de la adolescencia y de la edad adulta. Y cuando al cerebro no se le forman esas curvitas que todos hemos visto ilustradas en alguna parte, no solo se afecta la movilidad, sino también la habilidad cognitiva. Paola y su esposo sabían en este punto que Camila iba a sufrir estos dos tipos de discapacidad, la motora y la cognitiva, pero era imposible saber exactamente hasta qué punto. Luego de ahí nos dimos cuenta también que no escuchaba bien porque ese virus afecta las células que permiten que el sonido pase, digamos, al nervio auditivo y se convierta en algo lógico para el cerebro, y por tanto pues tampoco iba a tener la posibilidad de hablar. ¿Cómo se vería el futuro? Era una pregunta abierta que tendrían que ir descubriendo y afrontando con el tiempo. Lo que Camila iba a poder lograr dentro de su neurodesarrollo era completamente incierto. Era un camino que empezaba, era como que ella había vuelto a nacer en ese momento y nosotros habíamos vuelto a nacer como padres, porque ya no iba a ser la vida que esperábamos que fuera para ella, sino venía una vida muy distinta, era una vida llena de
sabíamos que iba a ser una vida llena de muchos retos y también de muchas dificultades porque vivimos en un país que no reconoce a las personas en condición de discapacidad y que cada cosa que tienen que enfrentar es una barrera en su neurodesarrollo, en su rehabilitación, para su calidad de vida en general. Ese nacer otra vez como padres llevó a Paola y a su esposo a pensarse qué cosas tenían que cambiar en sus rutinas, en sus proyectos de vida, incluso en sus sueños. Y la primera reacción que tuvo ella fue pensar en que no trabajaría más, que dejaría de lado su profesión para dedicarse completamente al cuidado de su hija. Y así se lo comunicó a su esposo y a su familia. Necesito dedicarme a hacerle su terapia, a llevarla a las terapias, a todas las citas médicas que va a necesitar. Yo necesito dedicarme a eso. Sin embargo, tuvieron la fortuna de que el hospital, al darles el diagnóstico de Camila, solicitó una consulta con psiquiatría. Entonces, un psiquiatra especializado en adultos fue a verla a ella y a su esposo. Y él es una persona con quien todavía hablamos desde hace más de 17 años, y que nos aterrizó de una forma muy concreta, humana, empática, pero real sobre lo que estaba pasando. Y entonces él nos dice, miren, esto que está pasando es de los eventos familiares lo suficientemente fuertes para que una pareja no siga o para que una pareja realmente se consolide. Entonces ustedes van a atravesar por momentos supremamente oscuros y difíciles y tienen que recordar por qué siguen juntos, por qué empezaron una vida juntos, por qué la han mantenido hasta ahora y por qué la quieren seguir. Porque puede pasar, y a muchas parejas les pasa, que terminan separándose porque es una carga emocional demasiado potente. Y a mí me dijo, mira Paola, yo te voy a decir una cosa de la cual estoy seguro, y es de que tu hija necesita una mamá mentalmente sana y una mamá que se dedica exclusivamente al cuidado de un hijo en condición de discapacidad. Su salud mental se afecta muchísimo, muchísimo. La mayoría de las mujeres no tienen otra opción. La mayoría de las mujeres que tienen y han tenido hijos como mi niña tienen que dedicarse a cuidarlos porque no tienen red de apoyo, porque es muy difícil. Y si no son ellas, son sus mamás, o sea, las abuelas, para que ellas puedan proveer. Y eso afecta muchísimo la salud mental de las personas. Y mi hija, y él me lo dijo, o sea, tu hija necesita una mamá mentalmente sana, una mamá que tenga sus logros, que tenga sus metas, que tenga su propia vida. Porque ¿qué va a pasar si tu hija no logra lo que tú esperas para ella? Ese psiquiatra y las palabras que les dijo fueron una bendición para ellos. Paola se dio cuenta de que él tenía la razón, que su hija iba a necesitar una madre sana tanto mental como físicamente. Además, pronto entendió también que seguir ejerciendo su profesión le iba a permitir no solo mantener su salud mental, sino poder atender todas las necesidades que tendría su hija a lo largo de la vida y ofrecerle lo mejor que el sistema médico colombiano tenía para ofrecer en un caso como el suyo, un privilegio que sabe que no todas las madres y familias tienen. El psiquiatra los siguió acompañando y les ayudó a transitar ese momento de duelo que estaban viviendo los primeros meses, el duelo por lo que ahora era y por lo que ya no iba a ser en la vida de su hija. Yo recuerdo que yo los primeros meses sufrí mucho y lloraba mucho y sentía una tristeza muy grande de pensar como ¿por qué a mi hija le había pasado esto? Paola se preguntaba si el 95% de las mujeres ya habían tenido ese virus, ¿por qué ella no? Y por qué justamente en esa etapa de la gestación en que se formaba el cerebro de su hija, ¿por qué no antes, donde hubiera causado un aborto, o después, cuando posiblemente solo hubiera afectado la audición o nada en lo absoluto? ¿Por qué en ese preciso instante? Y fue ese gran porqué el que transitó dolorosamente los primeros meses después del diagnóstico de Camila, pero luego, más bien pronto, eso cambió. Y entonces fue cuando comprendí que el libro de la vida de mi hija estaba escrito así. Lo comprendí, lo acepté, lo amé y descubrí que existía esa forma de amar tan grande para mí que no me importaba, o sea que de ahí en adelante
yo ni recuerdo cuándo fue la última vez que me dolió. Yo ni recuerdo, o sea, realmente pasó muy rápido, cosa que agradezco, porque ya de ahí en adelante todo fue una mirada distinta. No había frustración, no había tristeza, no había lamentos, no había vergüenza, no había como esa sensación de pérdida de lo que ella no va a hacer, no va a hablar, no va a ir al colegio, no va a caminar probablemente, no, porque ella tenía una personalidad tan hermosa, tan impactante, tan arrolladora, que sin importar esas limitaciones físicas o cognitivas que pudiera tener, teníamos una comunicación maravillosa. Entonces, ella fue y siempre será la maestra de mi vida. Paola siente que hubo dos elementos muy importantes en esa comprensión y aceptación que encontró ante la condición de su hija. Uno fue su carrera, la posibilidad que ésta le dio de conocer otros niños con discapacidad, y otro, el ejemplo que vio desde niña en su tía. Todo eso me permitió a mí comprender que la vida no se estaba acabando, que la vida estaba empezando y que tenía la tarea más importante de mi vida era poder acompañarla en todo lo que venía de ahí en adelante y en todo lo que iba a significar su vida en ese momento. Y el amor por mi hija, o sea, porque fue una cosa desbordada, o sea, yo nunca me medí, jamás, en caricias, en besos, en canciones, en todo lo que yo podía hacer para demostrarle y que ella sintiera cuánto amor tengo por ella. Para su esposo, ese proceso de aceptación tomó un poco más de tiempo, aunque no fue mucho más. Él, igual que Paola, rápidamente dejó que el amor sobrepasara el miedo, el dolor o la frustración. El amor tan grande que Alejandro siente por su hija hizo que él jamás se cuestionara digamos que en términos de fracaso o de rechazo o de no querer estar cerca. Al contrario, ellos hicieron una conexión maravillosa, una conexión profunda, una adoración impresionante. Entonces, si bien fue diferente y durante algún tiempo él todavía sentía dolor por cosas que no podía experimentar con ella, como que le hablara, le dijera papá o le pidiera algo. No fue algo que marcara de forma negativa la relación que tenía con ella, era parte del proceso que él tenía que hacer. Esos meses e incluso años de la primera infancia fueron para los tres tan hermosos como difíciles. Camila desde siempre fue una niña amorosa, risueña, muy feliz, y el vínculo que se empezó a crear entre ellos fue muy fuerte. Ellos, como padres, aprendieron a manejar muy bien las secuelas iniciales de la infección en su cerebro, terapia física, audífonos, lo que en cada etapa fuera necesitando. Sin embargo, la consecuencia más grave de su condición fue la epilepsia, convulsiones que debían ser controladas con hasta 5 medicamentos varias veces al día, y que fueron el factor de mayor incidencia en su salud en general. Por eso, hasta sus 3 años, Camila estuvo varias veces hospitalizada con infecciones respiratorias, y en una de esas ocasiones, Paola y su esposo tuvieron que afrontar por primera vez la discusión de qué harían si llegara un momento en que su salud se deteriorara demasiado, si llegara el momento en que no pudiera respirar sola. Yo siempre he creído que el único dueño de la vida es uno mismo. No profeso ninguna religión ni ninguna fe y siempre he creído en la autonomía de la persona para tomar las decisiones. Y yo siempre se lo decía a mi hija, tu vida es tuya y tú estarás con nosotros hasta el momento que tú quieras, hasta el momento en que tu vida sea tan maravillosa como ha sido. Y enfrentar esas discusiones y esos debates no es sencillo. Y tuvimos la fortuna y el amor para estar siempre de acuerdo con mi esposo en qué cosas no queríamos, por las que no queríamos que ella pasara, y mantenernos a pesar del dolor y del sufrimiento y de la angustia en esa posición para darle a ella la mejor calidad de vida. Otro aspecto en el que tuvieron que tomar decisiones fue en la asistencia que tendrían para el cuidado de Camila.
Cuando Paola decidió, gracias al acompañamiento del psiquiatra, que no dejaría su carrera, era claro que debían encontrar a alguien que se encargara de ella durante los horarios de trabajo de sus padres, y la primera en ofrecerse en hacerlo fue la suegra de Paola, la abuelita de Camila. Que la ama, la adora y la cuidó maravillosamente bien, pero el duelo de ella se demoró muchísimo más. Entonces, para ella aceptar que su nieta tenía una condición de discapacidad y una condición de salud diferente fue muy difícil. Entonces ella pensaba que ella solita como que iba a desarrollarse bien porque Dios la iba a curar. Y obviamente nosotras dos empezamos a chocar porque es difícil mantener un equilibrio cuando hay una creencia que tú no tienes, cuando de pronto la mía era la ciencia y la de ella era la oración, pero no había necesidad de hacerle tanta terapia, no había necesidad de ponerle los audífonos porque es que se iba a curar. Y ya Alejandro se estaba enloqueciendo, o sea, porque obviamente era su mamá y su esposa. Esa situación los llevó a contemplar muchas cosas y a tomar una decisión muy sabia. Comprendieron que, en primer lugar, el cuidado de la niña no era y no debía ser responsabilidad de la abuela. Era una carga emocional demasiado pesada y difícil de llevar para ella. Y en segundo lugar, el conflicto que estaba causando entre Paola y su suegra no era la forma en que querían llevar su relación, porque entre ellas hay, más que cualquier cosa, amor y respeto. Así que Paola y su esposo decidieron buscar a otra persona que pudiera encargarse de esa tarea. Y nuevamente la vida nos sorprende, con tanto amor nos envía una persona que estaba trabajando como en la parte de cuidados generales de la oficina donde trabajaba Alejandro. En ese momento ella trabajó cuidando a un niño que tenía una enfermedad del corazón. Y Alejandro le dijo, y ella le dijo que sí. Y al otro día ya estaba en la casa. Y pienso que primero que es una persona maravillosa que la vida nos puso en el camino para también en yo pienso que en el libro de su vida estaba también escrita María Camila. Y ella tiene 2 niños y fue absolutamente generosa con su amor, con su tiempo, con su dedicación para poder cuidar de mi hija. Entonces ella llega y fue pasando año tras año, con su compañía, su apoyo, su dedicación, su compromiso. Y bueno, siempre he estado. Llegó esa nana, esa mujer que también la acompañaría junto a sus padres toda la vida. Y esos primeros años en la vida de Camila fueron pasando. No fue un tiempo fácil en lo absoluto. Al contrario, fueron momentos muy, muy difíciles. Y es que además de afrontar todo esto que como madre estaba viviendo, cuando Camila tenía 8 meses de edad, la madre de Paola murió de manera violenta y repentina. Pero este no es el espacio en que ella va a ahondar en ese dolor y en esa tragedia. Basta con saber que no solo tuvo que atravesar la pérdida y el trauma, sino que además empezó a ser, una vez más, el sostén de su hermano menor. Sin embargo, como todo en la vida, esa etapa también fue pasando, y después vino un tiempo maravilloso para ellos, un periodo que Paola llama su luna de miel con su hija, en el que las convulsiones se controlaron muy bien con la medicina, en que ella, su esposo y su familia tuvieron la oportunidad de ver crecer y crecer con Camila, aprendiendo de la forma en que ella amaba, disfrutaba y vivía desde su condición. ¿Y cómo se veía esa condición para ese momento? Camila no podía hablar y nunca iba a poder hacerlo, porque tampoco podía escuchar. Su vista estaba también afectada, su movilidad comprometida y su desarrollo cognitivo nunca llegaría más allá del de una niña de 8 o 10 meses de edad. Pero ni la ausencia de palabras por su parte, ni ningún otro aspecto de su condición impidieron que ella se mostrara a sus padres y que ellos aprendieran a conocerla, a acompañarla y a celebrar con ella la vida misma. Se controló muy bien su epilepsia, iba a un colegio que era una institución donde recibía sus terapias de lunes a viernes, la recogía a la ruta, o sea, nosotros teníamos una vida muy, muy, digamos que cotidiana como las otras familias, una época muy linda en la que ella nos demostró su carácter, su forma de ser, su amor, su cariño.
una niña alegre, una niña risueña, una niña que tenía claro las cosas que le gustaban. Le encantaba dormir, le encantaba comer, jugar con las peloticas, con sus balones. Le encantaba el agua, jugar en el agua, el baño era una fiesta, todo el tiempo el baño fue una fiesta. Entonces siempre buscábamos la manera de que poderla llevar a una piscina, poderla llevar al mar, porque era de las cosas que ella disfrutaba 100%. La vida siguió y vinieron una cantidad de experiencias y aprendizajes, cosas maravillosas y también momentos profundamente dolorosos que Paola seguirá narrando en el próximo episodio. Camila sale al balcón que la luna está brillando. Mi hija definitivamente llegó a enseñarme todo, o sea, todo lo que yo creía, daba por sentado. Todo me lo debatió, todo me lo cuestionó, todo me lo hizo pensar y sentir desde lo más profundo. Para que sepa, Camila, que yo a ti nunca te olvido. Yo no quería que mi hija viviera la pubertad como la viví yo. Yo viví una pubertad sola. Fue muy dura mi pubertad. Soñar bajo la luna, ahí vamos al mar a navegar con la tortuga. Duramos 9 semanas en la clínica, pero a los 5 días de estar en la unidad de cuidado intensivo y con el acompañamiento de las intensivistas de la clínica y viendo que era una situación demasiado traumática para mi hija, porque una UCI nunca es fácil y jamás va a ser fácil para los pacientes, tomamos la decisión de salir de la unidad de cuidado intensivo, aunque eso significara que Cami podía morir. Kiara. Mi Camilochi, María Camila Abril. mi Camilochi, mi Camilochi. Gracias por escuchar otro episodio de Recordarte. Gracias a Paola por su generosidad y su valentía. Gracias a Hernán, hermano de Paola y protagonista del primer episodio de Recordarte, la banda sonora de mi vida, por componer la canción Camila de este episodio. Y gracias también a Lilian, protagonista del episodio Dos Montañas, por cantarla. Aquí seguimos construyendo memoria. Este episodio fue producido por Paola Cadena, la edición del guión es de Nidia Herrera y la música original es de Mike Forrester. Nos escuchamos en 2 semanas con la continuación de esta historia.